El vaquero asestó 5 puñaladas a la mujer apache, pero al despertar, 3 mujeres apaches estaban allí. Antes de profundizar en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El sol caía implacable sobre el cañón de piedra roja, tiñendo el aire de un calor reverberante que hacía arder la piel. El vaquero, un hombre alto, de barba descuidada y ojos cansados, cabalgaba lentamente sobre su caballo tordo. Su nombre era Elias Grady, aunque en la frontera lo conocían más por sus actos que por su apellido. Había trabajado de rastreador para el ejército, de cazador de recompensas y también de guía de caravanas. En todos esos oficios había aprendido que la vida valía poco y que en un parpadeo se podía pasar de cazador a presa. Llevaba 3 días sin dormir bien, huyendo de una culpa que no sabía nombrar. Su cantimplora estaba medio vacía y su rifle colgaba del costado de la silla como una extensión de su cuerpo. En su mente todavía resonaban las palabras del capataz del rancho vecino. No confíes en nadie de piel morena, Elías. Disparan primero y preguntan después. Esa frase le había servido de excusa demasiadas veces, pero ya no le sonaba tan convincente. En una curva estrecha del desfiladero, el caballo relinchó y se detuvo en seco. Elías levantó la vista y la vio. Una mujer apache de pie sobre una roca, con un arco en la mano y mirada de águila. Su falda de cuero estaba adornada con cuentas turquesas y su cabello negro brillaba como ala de cuervo. No parecía asustada. Al contrario, tenía el porte de quien no teme morir. «No busco problemas», gruñó Elías en voz baja, aunque su mano ya se deslizaba hacia el cuchillo en el cinto. Ella tampoco habló. Sus ojos, oscuros como la noche del desierto, lo taladraban con una mezcla de desafío y tristeza. Bajó lentamente el arco, pero no lo soltó. Esa calma hizo que Elías sintiera algo muy parecido al miedo. «Es una trampa», pensó. «Debe haber más escondidos entre las piedras». Unos segundos bastaron para que todo se torciera. Un ruido de piedras al fondo del cañón, quizá un conejo, quizá un cómplice, encendió la chispa en su mente. Sin pensarlo, Elías espoleó al caballo, se abalanzó sobre la mujer y la empujó contra la roca. El cuchillo brilló 5 veces en el aire antes de que él recuperara la conciencia de lo que hacía. La mujer no gritó. Sus labios se entreabrieron apenas para dejar escapar un susurro en su lengua natal. Un hilo de sangre le recorrió el costado, manchando las cuentas turquesas. Sus ojos, sin embargo, seguían fijos en los de él, y por un instante Elías tuvo la sensación de que era él quien estaba herido. El silencio posterior fue más pesado que cualquier grito. Elías retrocedió tambaleante, con la respiración entrecortada. El cuchillo le pesaba como si fuera de plomo. Su caballo piafaba inquieto. Todo en su interior le decía que debía rematarla, asegurarse de que no pudiera levantar el arco. Pero otra voz, más débil pero más profunda, le suplicaba que huyera antes de darse cuenta de lo que había hecho. Yo no quería, balbuceó sin reconocer su propia voz. La mujer apache cayó de rodillas todavía mirándolo. Sus manos se mancharon de su propia sangre, pero no perdió la dignidad. En un último gesto, tomó un puñado de tierra y la dejó caer sobre la herida, como marcando un signo. Elías dio media vuelta, montó de un salto y espoleó al caballo. El eco de los cascos rebotó en las paredes del cañón mientras la figura de la mujer quedaba atrás, desdibujada por el polvo y la distancia. No se atrevió a mirar de nuevo. Mientras cabalgaba, el corazón le golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. Se sentía vacío y furioso a la vez, con la garganta seca y la mente nublada. Por primera vez en mucho tiempo no podía justificarse. La frase del capataz sonaba hueca. No confíes en nadie de piel morena. ¿Y ahora qué? ¿Quién iba a confiar en él? Cuando por fin se detuvo lejos del cañón, el sol empezaba a caer y la culpa lo envolvía como una manta ardiente. Elías bebió un sorbo de agua y se dejó caer al suelo. A su alrededor, el desierto se había vuelto demasiado silencioso, como si algo estuviera a punto de romperse. Esa noche dormiría, o caería, en un sueño sin sueños, sin saber que al despertar no estaría solo. El sol ya se había ocultado tras las sierras cuando Elías detuvo a su caballo junto a una hilera de mezquites secos. La jornada parecía interminable, y aunque había recorrido apenas unas millas desde el cañón, su cuerpo estaba agotado como si hubiera cabalgado días enteros. No podía quitarse de la mente la imagen de la mujer apache cayendo de rodillas, ni el hilo de sangre que brillaba como rubí en la penumbra. Desmontó con torpeza y dejó que el caballo pastara entre los arbustos. El vaquero buscó su cantimplora y la apuró hasta la última gota. El agua le sabía amarga, como si el desierto le estuviera cobrando un tributo por lo que había hecho. Se sentó en el suelo, la espalda apoyada contra una roca caliente, y dejó caer la cabeza entre las manos. El silencio de la noche era casi insoportable. Ni grillos, ni viento, ni el lejano aullido de un coyote, solo el pulso de su corazón retumbando en las sienes. El cuchillo
todavía manchado, reposaba junto a él. Elías lo miró con repugnancia y lo arrojó lejos, pero el sonido metálico al caer le devolvió un eco que parecía burlarse de él. El cansancio lo estaba venciendo, pero no era un simple agotamiento físico. Había algo más pesado en su pecho, un ardor que subía por el estómago, una fiebre invisible. Se llevó la mano al rostro y notó que sudaba frío, a pesar de que la temperatura descendía rápidamente con la noche. Cerró los ojos para apartar las imágenes, pero entonces lo envolvió una oscuridad distinta, más profunda que el sueño. Primero escuchó un tambor, lento, grave, como un corazón gigantesco latiendo bajo tierra. Después voces susurrantes en un idioma que no entendía, pero que parecía rodearlo por todas partes. Abrió los ojos, o creyó abrirlos, y se encontró en un espacio que no era el desierto ni tampoco una habitación. Era un círculo de arena iluminado por un resplandor azulado. Al centro del círculo estaba ella, la mujer apache, de pie. No había heridas en su cuerpo, ni rastro de sangre en su vestido adornado con turquesas. En su rostro no había ira ni dolor, solo una calma solemne, como si lo estuviera esperando desde hacía siglos. Sus labios se movieron y pronunciaron una frase que Elías no entendió, pero que sintió vibrar dentro de su pecho. «¿Quién eres?», preguntó con voz rota. La mujer levantó una mano y señaló detrás de él. Elías se volvió y vio figuras moviéndose en la penumbra, siluetas de mujeres con trenzas largas y ojos brillantes como carbones encendidos. Eran 3 y avanzaban lentamente sin hacer ruido. Una parecía muy anciana, con la piel surcada de arrugas. La otra era joven, de mirada ardiente. Y la tercera era la mujer que él había apuñalado. Elías retrocedió tropezando con la arena. El tambor sonaba más fuerte ahora, marcando un ritmo que parecía venir de su propio corazón. Quiso hablar, disculparse, correr, pero su voz se ahogó en un nudo de miedo y culpa. «Esto no es real», murmuró apretándose la cabeza. «Estoy delirando por el calor», pero el aire olía a salvia quemada y a tierra mojada, aromas imposibles en medio del desierto. La anciana se inclinó hacia él y extendió la mano. Su piel era áspera como corteza, pero sus ojos eran pozos de conocimiento. Elías sintió que lo tocaba sin tocarlo, hurgando en los pliegues de su memoria, los pueblos quemados, los rastros seguidos para el ejército, las promesas rotas. Cada imagen lo atravesaba como una flecha invisible. El vaquero quiso gritar, pero solo pudo dejar escapar un sollozo. Se cubrió el rostro y cayó de rodillas. La mujer apache, la herida, se acercó entonces y colocó su mano sobre su frente. Era una mano fresca como agua de manantial. Susurró algo más, un sonido breve y suave que Elías entendió sin entender. «Despierta». El mundo se volvió negro otra vez. El tambor cesó. El aire se volvió denso como plomo, y en esa oscuridad Elías tuvo la certeza de que al abrir los ojos ya nada sería igual. El primer rayo del amanecer entró oblicuo entre los matorrales, coloreando de cobre las piedras del desierto. Elías abrió los ojos lentamente, como quien emerge de un río oscuro. La lengua le sabía a polvo y su cuerpo entero dolía, como si lo hubieran apaleado. La cabeza le latía con un ritmo extraño, aún resonante del tambor que había escuchado en el sueño. Al principio no supo dónde estaba. Reconoció el perfil de su caballo, dormitando a unos metros, pero el lugar parecía distinto. El aire tenía un perfume a salvia y humo de leña, y en el suelo había huellas que no recordaba haber visto. Se incorporó con torpeza, apoyando la mano en la tierra. Notó que su palma estaba manchada con un dibujo hecho de ceniza y sangre seca, un símbolo en forma de espiral rodeada de 3 líneas. El cuchillo ya no estaba a su lado. En su lugar, sobre una piedra lisa, descansaba un puñado de cuentas turquesas ensangrentadas. Elías sintió un escalofrío subirle por la nuca. Recordó de golpe la visión. El tambor, las 3 mujeres, la mano fresca sobre su frente. Fue un sueño, pensó. Solo fiebre y culpa. Pero algo en su interior sabía que no era tan sencillo. Entonces oyó un crujido de ramas detrás de él. Se giró rápido, instintivamente llevando la mano al revólver. Y allí estaban. De pie, mirándolo en silencio, eran 3. La anciana encorvada pero imponente, con el cabello blanco trenzado hasta la cintura. La joven de mirada ardiente, con tatuajes tribales en los brazos. Y en medio la mujer que él había apuñalado la tarde anterior. Su vestido de cuero estaba intacto, sin una sola mancha de sangre, y sus ojos negros lo observaban con una mezcla de severidad y compasión. Elías se quedó sin aliento. El desierto entero parecía contener la respiración. Los 3 pares de ojos lo sujetaban como un lazo invisible. No se atrevía a parpadear por miedo a que desaparecieran, o peor, a que se acercaran demasiado. «Yo», balbuceó. «Esto no puede ser». La anciana avanzó un paso. Sus pies apenas hacían ruido en la arena. Levantó la mano
y sin decir palabra le señaló el símbolo dibujado en su palma. Elías la miró confundido. Cuando intentó frotarse la mano para borrarlo, descubrió que la marca no se iba. Era como si la tinta estuviera bajo la piel. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz temblorosa. La joven con tatuajes habló primero. Su voz era clara, cortante y en español imperfecto pero entendible. «Tú cruzaste la línea», la anciana agregó algo en apache. Y la mujer herida tradujo, con un acento suave que erizó la piel de Elías: «Debes escuchar. Debes responder por lo que hiciste». El vaquero dio un paso atrás, pero sus piernas temblaban. Quiso sacar el revólver, pero el arma se sentía pesada, inútil. La mujer a la que había apuñalado inclinó la cabeza sin apartar los ojos de él. Creí que estabas muerta», murmuró Elías. «No quería, no fue». Las palabras se le deshacían en la garganta. Se sentía desnudo, sin excusas, ante esas tres figuras que parecían no pertenecer al mundo de los vivos. El aire a su alrededor vibraba, cargado de una energía que no era ni calor ni frío, sino algo ancestral. La anciana extendió los brazos y trazó un círculo en el aire con los dedos. La joven se unió al gesto. La mujer herida dio un paso más y colocó su mano sobre el hombro de Elías. Su contacto era real, tibio, humano. «No sueñas», dijo ella. «Estás despierto». El vaquero sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El horizonte giraba y el corazón le golpeaba como un tambor. De pronto comprendió que su vida, tal como la había conocido, había terminado en el cañón junto con las puñaladas. Lo que tenía delante era algo nuevo, incomprensible y terrible. Un juicio que no podía evadir. Las tres mujeres lo rodearon en silencio, formando un semicírculo. Sus sombras se alargaban sobre la arena, unidas como una sola. Elías, con el corazón desbocado, supo que había despertado, pero no del todo al mundo que conocía. El sol ya estaba alto cuando las tres mujeres lo hicieron caminar hacia una planicie circular, rodeada de piedras apiladas en forma de tótems. Elías apenas sentía las piernas. Cada paso era como entrar más adentro de un sueño del que no podía despertar. El aire tenía un olor a humo dulce y hierbas machacadas. No había ni un pájaro ni un insecto. Solo el viento arrastrando ecos que no reconocía. La anciana se detuvo al centro del círculo y alzó su bastón. La madera estaba tallada con símbolos de espirales y manos, y en la punta brillaba una piedra de obsidiana. Con un gesto breve, indicó a Elías que se sentara en el suelo. Él obedeció temblando. La joven se colocó a su derecha, la mujer que él había apuñalado, a su izquierda. Entre las tres formaron un triángulo, con Elías en el medio. El vaquero se sentía como un niño frente a un tribunal de adultos. El revólver colgaba olvidado en su cinto. La marca en su palma ardía suavemente, como una brasa. Trató de hablar, pero la anciana levantó la mano y el gesto lo silenció. Su autoridad no era de este mundo. Era la de alguien que ha visto nacer y morir generaciones. La anciana comenzó a hablar en apache, su voz profunda y lenta, como una corriente subterránea. La joven traducía con frases cortas. «Has atravesado el umbral. Has derramado sangre donde no debías». La joven lo miró fijo. «No es solo ella a quien heriste. Es el equilibrio». Elías tragó saliva. «Yo estaba asustado. Pensé que me atacaría». La mujer herida habló entonces, por primera vez. Su voz era baja pero firme, y el español le salía claro. «No es miedo lo que te movió, vaquero. Fue costumbre. Has aprendido a vernos como enemigos antes de vernos como personas». Elías bajó la mirada. En su cabeza resonaban imágenes. Pueblos incendiados, rastros seguidos para el ejército, hombres y mujeres huyendo de balas que él mismo había disparado. Sintió que algo se desmoronaba dentro de él, como una muralla vieja que se cae sola. La anciana levantó el bastón y lo golpeó 3 veces contra la tierra. El sonido se extendió por el círculo y el viento pareció calmarse. La joven explicó: 3 golpes, 3 caminos. Uno de ellos puede salvarte. Otros 2 te condenan. Elías alzó la vista confundido. ¿Qué quieren de mí? ¿Que me entregue? ¿Que me maten? La mujer herida negó lentamente. No somos verdugos, somos memoria. Somos las que recuerdan lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Señaló a la anciana. Ella es el pasado. Señaló a la joven. Ella es el presente. Señaló su propio pecho. Yo soy el futuro. Elías sintió que el aire se espesaba alrededor. Era como estar en la iglesia, pero sin muros ni altar, solo cielo abierto y polvo. La anciana se inclinó hacia él y con la punta del bastón trazó de nuevo el símbolo de la espiral en la tierra. La joven tradujo: «Para reparar el daño debes caminar con nosotras hasta el corazón de la montaña. Allí lo que hiciste será devuelto. Si rehusas, tu sombra quedará vacía y tu nombre se perderá entre los muertos». El vaquero notó que las manos le temblaban. La idea de seguirlas a un sitio sagrado, donde lo esperaba un destino incierto,
le helaba la sangre. Pero también sabía que no podía escapar. Algo dentro de él, quizá la marca en su palma, ya lo había atado a ellas. ¿Y si voy?, preguntó apenas en un susurro. La mujer herida se arrodilló frente a él. Sus ojos negros brillaron con un destello de compasión. Si vas, tal vez vivas. Si vas, tal vez mueras. Pero al menos ya no estarás dormido. Elías la miró sin poder responder. Las tres mujeres lo rodeaban, no como cazadoras, sino como juezas. Y por primera vez en años, él no se sintió vaquero, ni soldado, ni guía. Se sintió un hombre desnudo ante algo más grande que él. El viento sopló fuerte, levantando polvo en espirales. La anciana clavó su bastón en la tierra y dijo unas palabras que ni siquiera fueron traducidas. Elías supo que la decisión ya estaba tomada y que su camino hacia la montaña había empezado en ese mismo instante. El viaje hacia la montaña comenzó al amanecer del día siguiente. Elías cabalgaba detrás de las tres mujeres, sintiendo cómo el desierto cambiaba de rostro a cada milla. Primero planicies de arena y mezquites. Luego cañones estrechos donde el viento silbaba como una flauta. Más tarde, lomas cubiertas de hierbas secas y en la distancia un macizo gris azulado que se alzaba como una muralla de dioses. La montaña, pensó, no era un lugar, era un juicio. Las mujeres avanzaban en silencio. La anciana apoyaba su bastón en el suelo a cada paso, marcando un ritmo constante. La joven caminaba ligera con la mirada fija en el horizonte. La mujer que él había apuñalado iba a la cabeza, sin volver la vista atrás. Elías se sentía fuera de sí, como si siguiera a espectros. Sin embargo, el calor del sol, el olor del sudor de su caballo y la brasa en su palma le recordaban que todo era real. Al mediodía hicieron una pausa junto a un arroyo escondido entre rocas. Elías, sediento, se inclinó para beber, pero la joven le detuvo con un gesto. Señaló el agua y dijo: «Primero, la sangre». Elías frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». La anciana colocó sobre la arena un cuenco de barro con símbolos pintados en rojo. La mujer herida se agachó, sacó un cuchillo pequeño de hueso y se cortó la palma. Dejó caer unas gotas en el cuenco. Luego se volvió hacia Elías y le ofreció el cuchillo. «Es la prueba», dijo ella en un español sereno. «No puedes beber del agua si no das algo de ti. Así sabremos si caminas con nosotras o solo nos sigues por miedo». Elías tragó saliva. La hoja de hueso era áspera, pero no parecía afilada. Miró a las tres. La anciana lo observaba con ojos de piedra. La joven con fuego en las pupilas, la mujer herida con paciencia. Sintió que el corazón le latía en las sienes. «Es un rito», pensó, «un rito para probarme». Se arremangó despacio. El cuchillo le pesaba más de lo que debería. Durante un instante vio en su mente las 5 puñaladas, los ojos de la mujer, la sangre en las cuentas turquesas. Apretó los dientes y se hizo un corte en la palma. La piel se abrió y brotó un hilo caliente. Sin esperar más, dejó caer unas gotas en el cuenco. El aire cambió. El arroyo pareció volverse más claro, como si un velo invisible se levantara. La anciana tomó el cuenco, lo agitó suavemente y vertió el contenido en el agua. Un remolino diminuto se formó en la superficie y desapareció. Solo entonces asintió y la joven le hizo un gesto a Elías para que bebiera. El vaquero se inclinó. El agua estaba fría y tenía un sabor distinto, como si mezclara metal, hierbas y algo dulce. Bebió un sorbo, luego otro. Al instante sintió un calor recorrerle el cuerpo, subiendo desde el estómago hasta la cabeza. Era un calor extraño, ni doloroso ni agradable, pero intenso. Cerró los ojos y vio imágenes fugaces. Una mujer con un niño en brazos huyendo entre árboles, un río lleno de cenizas, un caballo desbocado en una llanura en llamas. Todo tan rápido que apenas pudo respirar. Se apartó jadeando. ¿Qué me hicieron?». La mujer herida respondió sin levantar la voz. «No es veneno, es memoria. Ahora llevas dentro de ti lo que hemos perdido». Elías miró sus manos. La marca en su palma brillaba débilmente, como si la sangre fresca la hubiera despertado. Sintió que una parte de él, una parte que había estado adormecida, se abría como una herida antigua. La anciana se puso de pie y alzó su bastón. «El corazón de la montaña espera», dijo en apache. La joven tradujo: «Esto es solo el primer paso. Has compartido nuestra sangre. Ahora debes decidir qué harás con ella cuando lleguemos al final». Elías se incorporó lentamente. Sus piernas temblaban, pero ya no por miedo. En el fondo de su pecho algo nuevo empezaba a latir, algo que no entendía pero que lo empujaba hacia adelante. Miró la montaña. Desde allí, las nubes parecían plumas blancas alrededor de una cabeza gigante. Tragó saliva, ajustó el sombrero y murmuró: «Entonces sigamos». Las tres mujeres asintieron y retomaron el camino. El sol estaba en lo alto y el desierto entero parecía vibrar.
Elías caminó tras ellas, consciente de que cada paso lo llevaba más lejos de su vida anterior y más cerca de un destino que todavía no podía imaginar. El camino se volvió cada vez más estrecho y empinado. A medida que subían por la montaña, el aire se hacía más frío y limpio, y los colores del desierto quedaban atrás, reemplazados por pinos retorcidos y piedras cubiertas de líquenes verdosos. Elías sentía que cada paso lo llevaba fuera del mundo que conocía. El caballo ya no podía seguir. Lo dejó atado a un arbusto y desde entonces caminaba detrás de las 3 mujeres, con las piernas temblorosas y los pulmones ardiendo. El sendero terminaba en la boca de una cueva. Era un arco natural de roca negra, del que salía un hilo de humo y un olor intenso a salvia y resina quemada. La anciana se detuvo y levantó su bastón. Con un solo golpe contra el suelo hizo vibrar la entrada. El eco resonó como un tambor. La joven encendió una antorcha y la mujer que él había apuñalado se volvió hacia Elías. «Aquí es donde termina el camino», dijo ella. «Aquí sabremos si eres hombre o sombra». Elías miró hacia adentro. La oscuridad parecía viva, palpitante. Tragó saliva y sin que nadie se lo ordenara, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Sabía que estaba cruzando un umbral que no tenía nada que ver con fronteras de mapas. Entraron. El interior de la cueva estaba iluminado por un fuego central y decenas de velas de cebo colocadas en huecos de la roca. En las paredes se veían pinturas antiguas, guerreros, ciervos, ríos, espirales, manos pintadas en negativo. En el suelo, un círculo de polvo rojo contenía símbolos que Elías reconocía vagamente del dibujo de su palma. En el centro, sobre una piedra plana, reposaba un cuenco de barro, y junto a él, un cuchillo ceremonial de obsidiana. La anciana habló en apache, su voz retumbando en la cueva. La joven tradujo: «Aquí donde se unen los mundos, derramarás lo que quede de tu orgullo. La sangre puede ser veneno o medicina. Tú decidirás». La mujer herida se acercó al fuego. Tomó un manojo de hierbas y lo arrojó a las llamas. Un humo espeso, fragante y algo amargo llenó el aire. Elías sintió que se le aflojaban las rodillas. Su corazón empezó a latir con fuerza. La anciana le hizo un gesto para que se colocara en el centro del círculo. «Arrodíllate», ordenó la joven. Elías lo hizo. El suelo estaba frío, y sin embargo sentía calor subirle por la espalda. La mujer herida tomó el cuchillo ceremonial y se lo tendió por el mango. «Esto es tu última elección», dijo ella. «Puedes usarlo para cortar tus lazos con nosotras y salir de aquí, o para abrir tu pecho y ofrecer tu corazón al equilibrio. Si lo haces, tu vida y la mía quedarán unidas. Si no, la montaña te borrará». Elías apretó los labios. Miró el cuchillo, tan hermoso y terrible, la hoja negra reflejando las llamas. Sintió que toda su vida, las batallas, los caminos, las muertes, se resumía en ese instante. Quiso hablar, pero la voz no le salía. Entonces cerró los ojos y respiró hondo. El humo de las hierbas le llenó los pulmones y de nuevo vinieron imágenes. La mujer herida alzando un niño en brazos, la anciana encendiendo un fuego bajo la lluvia, la joven pintando un símbolo en la roca. No eran recuerdos suyos, pero los sentía como si fueran parte de él. Cuando abrió los ojos, vio que las 3 mujeres lo miraban en silencio. Sus rostros no eran solo rostros, eran espejos de todas las mujeres que había ignorado, temido o herido en su vida. Elías bajó la cabeza, sostuvo el cuchillo sobre su propio pecho y dijo: «Hice daño. Lo hice con mis manos y con mi miedo. No puedo deshacerlo, pero puedo entregar lo que queda de mí». Con un movimiento lento, apoyó la punta de la obsidiana sobre su esternón. La mujer herida puso su mano sobre la suya y guió la hoja apenas, marcando un corte superficial. Un hilo de sangre tibia corrió por su piel hasta el círculo de polvo rojo. La anciana alzó los brazos y cantó en apache, un canto grave, sin palabras para Elías, pero cargado de sentido. El fuego cambió de color, de naranja a azul. El humo giró en espirales y el símbolo de la palma de Elías brilló intensamente. Sintió un dolor dulce, un calor que lo atravesaba y se llevaba algo de su peso. Por primera vez en años no sintió miedo, sino una paz extraña, como si estuviera entregándose a un río. La mujer herida susurró: «Todavía respiras. El ritual no te ha matado, pero ya no eres el mismo». Elías levantó la vista. Las 3 mujeres sonreían apenas, sin júbilo ni triunfo, solo con reconocimiento. El tambor que había oído en sueños sonaba ahora dentro de su pecho, marcando un ritmo nuevo. Sabía que su juicio no había terminado, pero también supo que había dado el paso que lo separaba del hombre que había sido. El eco del canto aún vibraba en las paredes de la cueva cuando el fuego volvió a su tono normal. Elías estaba de rodillas, con el pecho marcado por la fina línea de obsidiana. El calor se disipaba, pero una sensación distinta, una mezcla de alivio y vacío, se extendía por su cuerpo. Sentía que había dejado algo atrás, pero no sabía qué.
La anciana caminó alrededor del círculo de polvo rojo, trazando con su bastón nuevas marcas. Sus ojos, lechosos pero penetrantes, se posaron sobre él. La joven tradujo su murmullo. El primer paso está dado. Ahora viene el sacrificio. Sin él, tu sangre no significará nada. Elías alzó la cabeza exhausto. ¿Qué más quieren de mí?, preguntó apenas audible. La mujer herida se inclinó hacia él, su rostro a la altura del suyo. Tenía la mirada intensa pero sin odio. No se trata de nosotras, se trata de ti. Lo que tomaste debe ser devuelto, lo que arrebataste debe renacer. Elías tragó saliva. Pensó en sus años de vaquero, en los pueblos arrasados, en los rostros anónimos de los que se defendía o atacaba. Sintió un nudo en la garganta. No tengo nada, salvo mi vida. Entonces tu vida será tu ofrenda, dijo la anciana. En ese momento la joven se acercó con un objeto envuelto en piel de venado. Lo desplegó ante él. Era un corazón seco, ennegrecido, atado con hilos rojos. Elías retrocedió instintivamente. Este es el corazón de un guerrero que mataron injustamente, explicó la joven. Lleva años esperando descanso. Para liberarlo, alguien debe ofrecer su propio aliento, su fuerza, su tiempo. No se trata de morir, sino de ceder lo que eres para sostener algo más grande. La anciana colocó el corazón seco frente al pecho de Elías. El aire se volvió pesado. La cueva parecía latir. Pon tu mano sobre él, ordenó la mujer herida. Si tu intención es sincera, latirá de nuevo. Elías dudó. Todo su instinto gritaba que no. Era vaquero, hombre de armas, acostumbrado a sobrevivir. Pero entonces miró la cicatriz de su pecho, la sangre seca en el polvo rojo, y recordó la mirada de la mujer cuando la apuñaló, no de odio, sino de asombro y dolor. Alargó la mano y la puso sobre el corazón seco. Un escalofrío le recorrió el brazo. El corazón estaba frío como piedra. Cerró los ojos y pensó en su vida, en el caballo que había perdido, en el niño que alguna vez fue, en su padre enseñándole a montar en las noches solitarias del desierto. Pensó también en las 3 mujeres, en lo que significaban. Abrió la boca y murmuró: «Tómalo. No quiero seguir cargando con esto». De pronto algo se encendió bajo su palma. Un latido débil, apenas perceptible, comenzó a golpear. El corazón seco empezó a ablandarse. Elías sintió que una corriente tibia salía de él, como si le estuvieran drenando años de su vida, recuerdos, fuerza. La cueva entera se llenó de un sonido profundo, como tambores bajo tierra. La joven gritó algo en apache. La anciana levantó los brazos. La mujer herida se colocó detrás de Elías y apoyó sus manos en sus hombros. Susurró: «No te resistas. Déjalo fluir». Elías sintió que se inclinaba hacia adelante. Un calor inmenso le inundaba el pecho. El corazón que sostenía latía ahora, con fuerza, vivo, y en cada latido él sentía como su propia energía se escapaba. Por un instante creyó que iba a desvanecerse. Pero justo cuando pensaba que caería inconsciente, el corazón brilló con un resplandor rojo intenso y luego se deshizo en cenizas, dejando solo una mancha luminosa sobre el polvo rojo. Elías jadeó exhausto. Su cuerpo temblaba, pero estaba vivo. La anciana bajó los brazos y murmuró con solemnidad. La joven tradujo: «El sacrificio ha sido aceptado. La deuda está saldada. Pero el camino aún no termina. Debes enfrentar la verdad que has invocado». Elías levantó la vista. Las 3 mujeres estaban de pie frente a él, pero ya no eran solo 3. A su alrededor, en las sombras de la cueva, se delineaban figuras femeninas, como espectros de generaciones pasadas. Algunas con rostros jóvenes, otras ancianas, otras con niños en brazos. Todas lo miraban en silencio, como si lo estuvieran midiendo. Su pecho ardía, pero su corazón latía con un ritmo nuevo, más profundo. Por primera vez en años sintió que no estaba solo, pero también que su vida ya no le pertenecía del todo. Era parte de algo mayor, un vínculo que apenas empezaba a comprender. La mujer herida le tendió la mano. «Levántate», dijo. «Lo que viene será tu verdadero juicio». Elías la tomó. Sus dedos eran cálidos, firmes, y al levantarse sintió que, aunque había dado mucho, había recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido: su humanidad. El aire dentro de la cueva cambió. Ya no era humo ni calor sofocante, sino una brisa fresca que venía de algún lugar invisible, como si se hubiera abierto una grieta en el tiempo. Elías, de pie, respiraba hondo, tratando de acostumbrarse al peso nuevo que sentía en el pecho.
El círculo de polvo rojo se había desvanecido y en su lugar quedaba una marca luminosa que dibujaba un sendero hacia la oscuridad del fondo. Las 3 mujeres se situaron frente a él. La anciana habló primero con voz grave mientras la joven traducía. Has entregado tu orgullo y tu fuerza. Ahora debes mirar lo que has creado. No hay redención sin verdad. Elías apretó los puños. Sabía que venía algo más, algo que no podía evitar. La mujer herida se adelantó y puso su mano sobre su propio abdomen, donde las cicatrices de las puñaladas brillaban débilmente. Luego tocó el pecho de Elías, justo donde él mismo se había cortado durante el ritual. Mira, dijo. Las paredes de la cueva comenzaron a cambiar. Las pinturas rupestres se movieron como si estuvieran vivas. Caballos galopando, guerreros cayendo, mujeres llorando. Elías vio su propio rostro, años más joven con el cuchillo en la mano. Vio la escena de la agresión desde fuera de sí mismo. La mujer caída, la arena manchada de sangre, su propia mirada perdida, llena de rabia y miedo. Era como si estuviera contemplando su peor momento a través de un espejo que no podía romper. Esto es lo que hiciste, susurró la mujer herida. No puedes cambiarlo, pero puedes aprender de ello. Elías sintió que las piernas le temblaban. Cerró los ojos, pero las imágenes seguían ahí, grabadas detrás de sus párpados. Su corazón latía fuerte como queriendo salirse del pecho. Se llevó las manos a la cara. Ya lo sé, murmuró. He vivido con esto cada día. La anciana golpeó el suelo con su bastón. El eco retumbó como un trueno. Entonces dilo, ordenó la joven traductora. Di su nombre. Elías alzó la cabeza. ¿Su nombre? No, nunca lo supe. La mujer herida se acercó aún más. Sus ojos brillaban con lágrimas. Mi nombre es Nayeli, dijo. No soy solo la mujer apache. Tengo un nombre, una vida, un pueblo. Y lo que me hiciste no me destruyó, pero te encadenó a tu propio fantasma. El silencio se hizo profundo. Elías tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta. Repitió despacio. Nayeli, Nayeli. El eco devolvió ese nombre como un canto una y otra vez. Nayeli, Nayeli, Nayeli. Las figuras espectrales que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, una tras otra, hasta que solo quedaron las 3 mujeres. La anciana habló por última vez. Ya has visto tu sombra. Ahora decide. ¿Seguirás caminando como antes o caminarás junto a nosotras? Elías miró a Nayeli. Ella extendía su mano, no como enemiga ni como víctima, sino como alguien que ofrece una segunda oportunidad. El vaquero agotado sintió que sus rodillas cedían. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo, no puedo deshacer lo que pasó, pero puedo caminar distinto. Si me dejan, caminaré con ustedes. Nayeli asintió. No te dejamos, dijo. Te elegimos, porque tu vida ya no es solo tuya. Es testimonio. Ella apretó su mano y por primera vez sonrió. Una sonrisa leve, cansada pero real. La joven le entregó su sombrero, que había caído en el suelo durante el ritual. La anciana inclinó la cabeza en señal de respeto. La brisa se intensificó y la cueva empezó a iluminarse con un resplandor dorado. Las paredes ya no mostraban escenas de guerra, sino un sendero abierto hacia el horizonte. Elías sintió que algo se aflojaba en su interior, como si hubiera estado respirando bajo agua y por fin pudiera llenar los pulmones de aire limpio. Salieron juntos de la cueva. El sol del amanecer pintaba el cielo de rosa y naranja. Las montañas del desierto parecían más vivas y el viento olía a tierra mojada. Elías miró sus manos, marcadas por cicatrices viejas y nuevas, y por primera vez no sintió vergüenza sino propósito. Las 3 mujeres se detuvieron en lo alto de la ladera. Desde allí se veía todo el valle. Nayeli señaló hacia el horizonte. El camino sigue, dijo. No termina aquí. Elías asintió. Sabía que no había ganado perdón como un premio, sino que había sido invitado a cargar con una verdad más grande que él. Y aún así, por primera vez en años, sintió que podía caminar sin el peso del fantasma detrás. Juntos comenzaron a descender la montaña. El sol, naciendo, los bañaba en luz dorada. Y en el corazón de Elías, un tambor nuevo marcaba el paso. No el ritmo de la guerra ni el de la soledad, sino el de un viaje compartido, abierto, incierto, pero